Continuando con nuestro tema de resistencia al corte, nos habíamos quedado en lo relacionado con la evaluación o la diferenciación del comportamiento del suelo con las condiciones de drenaje, indicando que al aplicar una carga en un suelo, pues se puede o no, dependiendo de las características del material, generar un incremento de esfuerzo, obviamente, y que ese incremento pueda generar un incremento de presión de poros adicional. Ese incremento de presión de poros va a depender de las condiciones del material. Si estamos hablando de un material muy granular o con una permeabilidad baja, pues lo que va a ocurrir es que ante la aplicación de una carga, pues va a haber un drenaje libre y no va a haber incremento de presión de poros. Si nosotros estamos hablando de un material con permeabilidades más bajas, al aplicar la carga, lo que vamos a tener producto de esa aplicación es un incremento de presión de poros y eso me va a variar mis parámetros de resistencia. Si los parámetros de resistencia no son absolutos, como hemos hablado, sino que dependen de las condiciones de drenaje. El caso de tener las típicas situaciones de taludes que en algunos casos generan situaciones de deslizamiento, ante una lluvia eventual que pueda generar una variación en el incremento de presión de poros, pues lo que pueda ocurrir es que va a haber un ascenso de la napa que se va a traducir en un incremento de presión de poros. Si la velocidad con la que se está infiltrando el agua es muy superior, o esto está ganándose mucha altura respecto de la velocidad con la que drena, es decir, de su permeabilidad, pues va a haber un incremento de presión de poros que va a ir generando una reducción del esfuerzo efectivo en el tiempo. Entonces, si la acumulación de ese incremento de presión de poros reduce demasiado la resistencia al corte del suelo, pues lo que va a generarse entonces es una pérdida de resistencia y una potencial falla de deslizamiento. No significa que en todos los casos eso se produzca, pero sí existe la posibilidad de que ello se produzca. Estos factores dependen predominantemente de la permeabilidad y de las características que tenga el material. Ante esa misma situación o una situación muy homóloga en la cual se evalúe el comportamiento de una potencial superficie de falla y ese columna o un diferencial de suelo ahora en lugar de tener un ascenso producto del agua, lo hacemos producto de una carga que se instale en el terreno. A medida que vamos cargando este material, o en medio que se va generando el proceso de carga, pues lo que vamos es aumentando nuestro esfuerzo, ¿no? Estamos aumentando nuestra solicitación. Este material, a su vez, producto de este incremento de carga, va a generar un incremento de la presión de poros. Este incremento de la presión de poros pues va a llegar a su máximo cuando la carga aplicada llegue a su valor máximo. Pero claramente ese incremento de presión de poros no se va a mantener durante toda la vida, salvo que realmente tenga unas condiciones de drenaje completamente restringidas. Si tenemos una condición de carga que puede disipar en el tiempo, como ocurre en la mayoría de los casos, pues lo que va a pasar es que en la medida que va pasando el tiempo va a haber una reducción de ese incremento de presión de poros y entonces ya entra en una fase final operativa donde ese incremento de presiones no está presente. Pero claramente la resistencia del suelo en esta fase de carga es una resistencia mucho menor, por eso su factor de seguridad es menor que el factor de seguridad y de la resistencia cuando el proceso de disipación de la presión de poros se mantiene. No solamente asociado a ese incremento de presión de poros varía la respuesta del suelo, sino a que los parámetros de resistencia, producto de esto que estoy acá mostrando, pues se ven diferenciados. Así entonces vamos a tener parámetros de resistencia drenados, que es lo que llamamos largo plazo o fase operativa, y parámetros de resistencia en el corto plazo o no drenados, que son los que hablamos en fase constructiva. La diferencia o la que debe de generarse para que en los suelos esté el mismo o en un suelo estén todos los parámetros, corto y largo plazo, va a depender del contenido de material fino, es decir, del contenido de material que hace que el suelo tenga menor permeabilidad. Básicamente, lo que ocurre en todo este proceso es un proceso de consolidación. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy mostrando acá en esta segunda curva, es un proceso de carga
donde genera un incremento de presión de poros, que es lo que se nos produce en la consolidación, y la reducción de ese incremento de presión de poros en el tiempo es justamente la salida del incremento de presión del agua que se va generando en el tiempo, que es un proceso de consolidación. Por lo que yo no necesariamente voy a tener este comportamiento en todos los tipos de suelo, sino en los suelos que tengan una componente fina importante. Claramente, uno de los puntos más importantes para poder determinar si mis parámetros los debo de calcular corto o largo plazo y demás son fundamentales al momento de diseñar. Y claramente, como lo consultan, una de las primeras preguntas que surge es, bueno, ¿y en qué me debo fijar para poder yo determinar o definir si necesito este parámetro o este otro parámetro? La mayoría de los problemas de mecánica de suelos deben de partir con el tipo de suelo. Por eso cuando yo les pongo a ustedes las preguntas, decimos, vamos a poner un ejemplo, para un suelo SM, para un suelo CL, ese punto de referencia es absolutamente fundamental, pese a ser un parámetro bastante preliminar. Muchas veces se dicen casi como que el saber si es C o S es como parte de información complementaria, y en absoluto son los puntos de partida que me definen el comportamiento del suelo. Entonces mi punto de partida es, el suelo es SG o CM, es decir, es arena o grava, camino de los suelos friccionantes, o es limo o arcilla, M o L o C. Ese es mi primer punto de la clasificación. Entonces me entregaron un suelo S y adicionalmente, por ejemplo, es un suelo SP. Entonces yo digo, ya, es un suelo, una arena mal gradada. ¿Esperamos alta o baja permeabilidad en ese material? No, esperamos alta permeabilidad. Entonces, ¿tenemos problemas de corto y largo plazo? Pues lo más seguro es que no, porque lo que va a ocurrir es que cuando empiezo a aplicar la carga, va a haber un incremento de presión de poros, pero en tan corto tiempo que no va a alcanzar a alterar las propiedades del suelo. Entonces, mi punto de partida es el contenido de finos del 50% del pasante del tamiz 200, que es el que nos permite diferenciar entre los suelos granulares y los suelos finos. Ahora, si nos ponemos quisquillosos y complejos, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con los suelos que tienen contenido fino 48% o 52%, ¿no? Donde es como que casi que sale para un lado o sale para el otro? Bueno, ahí la única alternativa es que yo haga el ensayo correspondiente que me permita evaluar corto y largo plazo y ver la diferencia que hay en esos casos. No es tan poco común. De hecho, en la zona particularmente se me ha presentado esto en los suelos de Catapilco, en esta zona cercana a la ruta 5. Ahí hay varios suelos que están ahí en el punto límite entre que no es ni para un lado ni para el otro. Y lo que uno requiere es, ante la duda, evalúo todo. Pero si estamos en un análisis general, yo lo divido en primera instancia por si el suelo tiene contenido de finos más del 50 o menos del 50. Y ahí, si tengo menos del 50%, entonces me voy por la rama de los suelos granulares, lo cual lo más seguro es que phi en corto y largo plazo sean lo mismo. En el caso de tener más contenido de finos, que es la situación de tener un suelo fino, o un suelo que uno le llamaría cohesivo o arcilloso, ahí en esos casos va a depender de si el material es limoso o arcilloso, la magnitud de la diferencia. Por ejemplo, si tenemos una arcilla donde la permeabilidad es muy, muy baja, claramente va a haber una diferencia muy importante entre los parámetros drenados y los no drenados. Si el comportamiento es más limoso, entonces la diferencia va a existir, pero no va a ser tan grande como la que podemos evidenciar en un suelo arcilloso. Bueno, este exceso de presión de poros, como mencionaba, básicamente lo que produce o lo que se genera es un fenómeno análogo a lo que teníamos en consolidación. Si yo tuviera un pistón de suelo en el cual no permitiera ninguna clase de drenaje y aplicara una cierta carga,
Pues el agua va a tomar ese exceso de carga que estamos poniendo acá, es decir, el suelo se lleva una tantita y todo lo demás se lo lleva el agua. Si a esto le generamos un elemento, o sea, unos pequeños espacios para que salga el agua, es decir, haga drenaje, pues ese exceso de presión de poros se va a disipar en el tiempo y básicamente toda esta variación en el tiempo de la presión de poros es el fenómeno de consolidación en pleno. Eso es básicamente lo que se está ocurriendo. Los suelos todos tienen un comportamiento en términos de deformación que puede depender del tiempo. Lo que ocurre es que si estamos hablando de un suelo granular, su dependencia del tiempo es mínima. Es decir, aplicamos una carga y casi que uno podría estar considerando que sus deformaciones son muy cercanas a las instantáneas o graduales en función de que vamos aplicando la carga. Pero en el caso de los suelos finos, ese proceso de compresión depende del tiempo porque puede haber una variación generada por el exceso de presión de poros que varía en el tiempo. Todo esto que estoy hablando no es otra cosa que el proceso de consolidación. O sea, todo esto es la consolidación. Es eso básicamente. El tema es que la consolidación tiene un efecto directo en la deformación, pero no es ajeno a la resistencia. Me afecta temas relacionados con la deformación, pero me afecta temas relacionados con la resistencia. En un suelo arcilloso puro, podríamos decir que el asentamiento es una variable que depende del tiempo, esto predominantemente cuando está saturado, y en un suelo granular el asentamiento en respecto del tiempo es casi constante. Llego acá, marcan un cierto tiempo muy pequeño, que podría ser el tiempo que aplica de aplicación de la carga, y ahí se va a generar un asentamiento que muchas veces de forma simplificada se considera como instantáneo. No es completamente, hay una dependencia del tiempo, debido a que todos los suelos tienen un comportamiento viscoplástico. Pero eso tiene que ver con fenómenos del creep y otros aspectos que no tienen que ver directamente con la situación de carga que estamos acá en este momento mencionando. Adicional al efecto del tiempo, sí, teníamos una pregunta, Sebastián. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando con las curvas de la diapositiva anterior, si la carga va aumentando con el tiempo? Claro. La progresividad del asentamiento por la progresividad de aplicación de la carga, esa sí se va a ver reflejada en cualquiera de los dos. O sea, aquí lo que estamos es suponiendo de que se puso una carga y para ese nivel de carga se genera esta curva. Para esa magnitud de carga se genera esta curva. Si yo modificara la carga, o volviera y le aplicara una tanta más, claro, aquí yo vuelvo a inicio. O sea, si voy a aumentar la carga, entonces esta curva debería ir para arriba e ir acumulando más producto de la secuencia de carga. Cuando hablamos del efecto del tiempo es para una misma carga, ¿qué pasa con la deformación en el tiempo? Porque claro, si nosotros vamos aplicando secuencialmente la carga y esa carga depende del tiempo, es decir, en el día 1 aplico 1 kilo, en el segundo día otro kilo y así sucesivamente, claro que voy a tener un efecto del tiempo en la deformación, pero producto de la progresividad con la que estamos instalando la carga en el terreno, que es lo que también pasa en una obra. O sea, nosotros no ponemos el edificio de un momento a otro, ¿cierto? Sino que el edificio se va poniendo con una carga progresiva. Por lo tanto, en fase constructiva no es como que toda la carga esté aplicada, sino que es una fracción. Yo debería definir cuál es la mejor tasa de carga cuando tengo problemas sensibles de deformación. ¿Profe? Sí. ¿Qué pasa cuando hay presencia de cargas móviles, como me imagino que puede ser la minería, donde hay camiones muy grandes moviéndose por sectores y demás? Sí, el comportamiento cíclico de los suelos entramos en otra, digamos, arista de la parte de la mecánica de suelos. Donde analizamos el comportamiento, toda esa carga estática, la carga se mantuvo y varió en el tiempo manteniéndola fija. Si yo tengo un comportamiento cíclico, que el ejemplo que usted pone es muy, muy bueno en términos de que hay grandes cargas que se mueven y varían por movilidad, se une también a cargas, por ejemplo, asociadas también en la minería por temas de explosivos y lo más habitual que tenemos en el país, que son las cargas sísmicas, ¿no? O sea, el efecto de la carga sísmica. Todos esos comportamientos de la parte dinámica ya tienen otra mirada. ¿Por qué? Porque incluso un suelo granular puede tener una variación en sus parámetros de resistencia al corte en corto plazo, en no drenado. La velocidad con la que se puede aplicar una carga en un material puede ser tan alta como en el caso de un sismo, que pongo mucha
carga con muy poca, en un instante muy pequeño de tiempo, que empieza a generar incrementos de presión de poros que incluso ni siquiera la arena necesariamente los puede disipar. Entonces, cuando ese incremento de presión es tan alto que incluso no lo disipa el suelo, se genera una falla por resistencia y es no drenada, y estamos hablando de una arena. Ese fenómeno es lo que llamamos el fenómeno de licuefacción, pero es porque la carga obviamente es cíclica. En el caso de una vía donde tenemos movimiento, digamos, cíclico por las vías, hay diferentes formas de incorporar, y es evaluando las propiedades dinámicas o de respuesta cíclica que experimenta el suelo. Y ahí entonces yo voy a tener una consideración de cuál es el tiempo en que la carga estaría presente, y evaluaría si en esos instantes de tiempo o por los periodos en los que se está generando esa carga, se generan incrementos de presión que me puedan hacer variar la resistencia del suelo. Eso en términos de resistencia. Y en términos de deformación, se deben hacer análisis de deformación con parámetros dinámicos del suelo. Eso en detalle lo vamos a ver en nuestro capítulo 3. Profe, Gracias. Diego, sí. que además del tipo de suelo y de la permeabilidad, el tiempo de asentamiento también puede depender del tipo de drenaje que se utilice. Por ejemplo, si es drenaje simple o doble, ¿eso no afecta en el tiempo? Completamente. La magnitud de la deformación y lo mismo su afectación en los parámetros de resistencia depende del tipo de suelo, porque voy a tener mayor cantidad de deformación en términos de centímetros, ¿cierto? Pero también el efecto del tiempo depende del tipo de suelo y de lo que usted menciona, que es cómo está mi entorno. Si, por ejemplo, el estrato que deforma, bajo ese estrato hay un suelo que es drenante o de alta permeabilidad, el tiempo en el que tardaría el agua para salir de allí va a ser mucho menor de si debajo del estrato de arcilla hay un estrato de una permeabilidad aún más baja. Entonces, este punto se me adelanta a algo que iba a mencionar más adelante, pero que es muy, muy importante, y es que cuando yo realmente voy a evaluar si mi material está en corto y largo plazo, tengo que determinar el tiempo de consolidación para ese nivel de carga. En ese tiempo de consolidación, ustedes revisan por ahí sus conceptos de consolidación, entonces van a checar que requieren de un factor o de un parámetro que es el factor tiempo, el coeficiente de consolidación C sub B y el espesor drenante del estrato. Ese espesor drenante es el que me mencionan, donde dependiendo de si puede salir el agua por arriba y por abajo, si lo podemos decir de una manera muy simplificada, voy a variar completamente el tiempo en el que se produjo la consolidación. Entonces, efectivamente, un parámetro importante de si mi problema es corto o largo plazo, por ejemplo, podría ser comparar tiempo de construcción versus proceso de consolidación. Porque, por ejemplo, yo tengo mi suelo y mi suelo tarda en consolidar, o sea, en que el incremento de presión de poros se vaya 100%, tarda 8 meses en que la consolidación se termine. Y la construcción del proyecto es 2 años. Entonces, claramente, yo estoy en corto plazo, o sea, en condición drenada prácticamente durante toda la construcción del proyecto, ¿cierto? Porque el tiempo de consolidación es mucho menor al tiempo de construcción. Pero también puede durar muchos años y puede ser, por ejemplo, como ocurre con las arcillas mexicanas, que el tiempo de consolidación es 20, 25 años. Entonces, claro, mis 2 años de construcción hacen que ahí haya un comportamiento completamente no drenado y después yo tenga que evaluar un comportamiento drenado. Entonces, el tiempo en el que se produce la consolidación, que depende de la altura drenante, es decir, del entorno, de cómo drena el entorno a mi estrato de análisis, juega un papel muy relevante en la selección de manera complementaria a lo que he mencionado para determinar si elijo corto o largo plazo o si debo de incorporar los dos en mi análisis. Ya, profe, gracias. Perfecto. Con respecto a la falla progresiva o a un aspecto de falla progresiva, es que en ingeniería muchas veces lo que hacemos es predefinir una condición límite, y obviamente en geotecnia no ocurre algo diferente,
se predefine una condición límite y es imponer una superficie de falla. Y eso lo hacemos prácticamente para todos los tipos de situaciones. Siempre analizamos o hacemos una evaluación incorporando o predefiniendo una superficie de falla. Se predefine una superficie de falla y a partir de allí hacemos un cálculo. Esa definición se le denominan métodos de equilibrio o de análisis o de estado límite. Nosotros, como veíamos cuando determinábamos los parámetros de resistencia, para efectos de resistencia no nos importa el proceso de deformación. No es que el proceso de deformación no importe, no. Para hacer ese cálculo no se incorpora la deformación. Pero tenemos que ser conscientes de que este proceso hace que genere una redistribución de esfuerzos a lo largo de toda mi zona de falla, y no es que en un mismo instante de tiempo todos los puntos entren en rotura, sino que de manera secuencial se va generando esa condición. Es decir, si por ejemplo tengo este talud en el que se hizo esta excavación y realmente esta es mi superficie de falla, pues lo que físicamente va a ocurrir es que quizá el primer punto, el punto A, esté en la zona peak de resistencia, y cuando este punto entra en rotura, se genera redistribución de esfuerzos que hace que solicite más el punto B, y entonces ya el punto B seguiría estar en rotura y de ahí sucesivamente el C hasta llegar y generarse todo el mecanismo de falla. Si realmente estuviese única y exclusivamente el punto A en falla, pues no va a haber una falla del talud. Yo tengo que tener un mecanismo de falla. Entonces, la falla progresiva es algo que los métodos de equilibrio límite no considera. Yo defino que hay un instante como una fotografía de un instante de falla. A esa es el que le calculamos los factores, la carga, todo lo que corresponde, pero no nos permite evaluar esa progresividad. Lo que hacemos para poder incorporar esos análisis es ir a un modelo numérico, y en los modelos numéricos generalmente lo que nos permite es hacer una evaluación de la redistribución de esfuerzos. Solo la distribución de esfuerzos. Porque, por ejemplo, la variable tiempo, como para decir este talud va a fallar en 1 o 5 días, no se puede incorporar en la gran mayoría, por no decir que en todos, los métodos, por ejemplo, de estabilidad o de evaluación de un muro o de una zapata. Ese efecto tiempo es muy complejo de considerar. Tiempo por falla progresiva, vuelvo e insisto. El tiempo lo puedo incorporar para efectos de deformación por situación de consolidación, pero no por progresividad de la falla. Y eso es muy importante, particularmente en taludes donde se esté en zonas vulnerables ante alguna situación de riesgo o ante alguna amenaza y que esté en una situación de riesgo muy compleja. Esa progresividad en términos del tiempo es difícil determinarla y requiere de unos análisis mucho más complejos si es que se requiere hacer ello. Entonces, esa incorporación del tiempo depende de otras variables y no necesariamente de lo que anteriormente incorporábamos con el tiempo, hablando de la consolidación. Aprovechando la encuesta que hemos hecho sobre el tema de los pesos unitarios, esto un poco una pregunta relativamente básica, pero que no por eso se equivoca uno a veces en esto. Quiero que aprovechemos la instancia de las diferentes alternativas puestas para clarificar este punto que es fundamental. Para empezar, cuando vamos a calcular un peso unitario, si lo fuéramos a calcular nosotros, hay que recordar que necesitamos tener parámetros base, como son la humedad, el G sub S, la relación de vacíos, y con eso podemos calcular otros más, como son la saturación y las diferentes modalidades de peso unitario. Entonces, aquí hay varias cosas. Si indique un valor de peso unitario de un suelo CL saturado, por lo cual nos están diciendo que es el peso unitario saturado, ¿cierto? El peso unitario saturado. Que nos digan que es un suelo CL, es una arcilla de baja plasticidad, uno podría esperar que los valores del peso unitario estén como hacia el costado de lo menor, sin que necesariamente sea tremendamente bajo, porque puedo tener una arcilla saturada con valor alto, pero no vamos a tener los mismos pesos unitarios que sí podemos observar en una grava, ¿no? Donde su peso unitario va a ser un poco mayor. Entonces, de entrada en términos de unidades, sabemos que es FL-3, por lo cual en términos de unidades, pues de entrada el 1,2 kilonewton cuadrado está mal, el metro cúbico, y adicionalmente en orden de magnitud tampoco estaría dentro de lo que corresponde.
22 kilonewton metro cúbico es un valor muy alto para un material arcilloso. De hecho, para los suelos. Un suelo, incluso estando en condición de densidad alta, difícilmente llega a ese valor, pudiendo eventualmente tenerlo, pero difícilmente llega. Uno va a tener valores incluso de una grava o de un suelo muy denso, de un suelo como el maicillo, con valores de 21 o 2,1 tonelada metro cúbico, por lo cual es un valor que es muy alto. 0,95 kilonewton metro cúbico puede ser un valor posible si nos están preguntando por el suelo, por el peso unitario sumergido, pero eso implicaría que el saturado fuese 1,95, lo cual ya para ese suelo arcilloso sería un valor alto. Por lo que, siendo relativamente bajo, porque ahí había, no necesariamente es un valor muy alto, el 1,75 tonelada metro cúbico puede ser un valor que uno puede experimentar en una arcilla saturada. En órdenes de magnitud, pues uno siempre pone como frontera parámetros de peso que nunca vamos a tener presente, como el caso del hormigón. El hormigón es 2,4, 2,5 tonelada metro cúbico o kilonewton metro cúbico, 24, 25, pero por allá nunca vamos a estar salvo que sea roca. Entonces los suelos van a estar antes de eso. Los suelos de origen residual, que son la descomposición de la roca, pueden tener valores altos. Por ejemplo, como les decía, el maicillo puede andar en 21,5 por ahí y se empiezan a hacer valores altos. Pero de ahí empieza para abajo y en los suelos razonables que no tengan una estructura demasiado abierta o con mucho contenido de finos, uno podría tener que su límite inferior podría estar del orden de 1,4, 1,5 tonelada metro cúbico, siendo 1,4 y 1,5 valores muy, muy bajos, o sea, valores que son muy, muy altos con una estructura muy alta, muy abierta, o sea, con mucho contenido de vacíos. Entonces, habitualmente nosotros nos vamos a mover de manera regular en los suelos como entre 1,7 y 2. Por ahí es como lo más habitual en lo que nosotros nos podamos encontrar. Esto en condición húmeda o saturada. Claramente el saturado, al tener agua incorporada, puede tener los límites un poco más altos, ¿cierto? Puede estar en los valores mayores, pero en ningún caso superaría el límite de lo que les estoy acá comentando. En órdenes en tipología de unidades, se entrega regularmente en o kilonewton metro cúbico, que sería el sistema internacional, o tonelada, donde básicamente es 1 dividido 10 más o menos, lo que daría el tonelada metro cúbico. Existen muchos suelos que tienen particularidades que afectan muchas propiedades de formación y de resistencia, incluso más relevantes que afectar el peso unitario. Lo que pasa es que finalmente todas en su conjunto modifican, o sea, las particularidades modifican las propiedades de los suelos en su conjunto. Particularmente, lo que ocurre con muchos suelos arcillosos o derivados de ceniza volcánica es que tienen material que puede ser sensible o sensitivo, que genera una separación o una distribución de su estructura de suelo mucho más abierta. Entonces eso hace que yo tenga un contenido de un contenido de vacíos mucho mayor, una relación de vacíos mucho mayor, y entonces al tener una estructura muy abierta voy a tener unos pesos unitarios un poco más bajos. Pero no solamente pasa en suelos finos como los que podemos encontrar en el sur. Caso más habitual uno puede tener en los suelos del norte, donde tiene una alta componente de sal. Los suelos salinos tienen una estructura tremendamente abierta. Pueden tener incluso relaciones de vacíos de 2,5. Es decir, que hay 2,5 veces más aire que suelo. Y es de una estructura muy abierta porque la sal es la que une cada una de las partículas del suelo y entonces genera un material que aparentemente es muy denso, muy sólido, pero que obviamente tiene algo que el paso del agua lo diluye y pues genera una deformación importante. Ahí también uno puede tener pesos unitarios tremendamente bajos en suelos que aparentemente no son tan malos, son suelos que tienen una cierta resistencia muy alta. Entonces, suelos como los que vamos a ver más adelante, pero que suelos que les llaman las arcillas sensitivas, sensibles o quick clays, así como estos suelos del norte de origen salino o de origen kárstico, tienen una estructura muy abierta, mucho contenido de finos, y entonces eso se va a traducir en peso unitario bajo.
Pero vuelvo, insisto, ese quizás es el menor de los problemas, porque lo que voy a tener más bien es otras variaciones en las propiedades de resistencia y de deformación que van a influir mucho más que la determinación del peso unitario. Definir el comportamiento del suelo incluso antes de nosotros ensayarlo es un aspecto bastante importante para las decisiones de diseño. Por eso, mucho de lo que vamos a ver relacionado con el comportamiento, y lo digo porque en algún momento a mí me pasaba lo mismo, es que sí, nos pasan cómo se comporta el suelo como para uno saber, pero realmente, bueno, evidentemente es para que sepamos, pero si yo no lo cruzo con algo asociado al diseño o a qué implicancia tendría en un proyecto determinado, empieza a perder sentido el saber que el suelo se comporta de una manera A o B. Generalmente, el comportamiento lo definimos o lo mostramos para ejemplificar su respuesta en términos de las curvas esfuerzo-deformación o esfuerzo desviador, que es el sigma 1 menos sigma 3 versus deformación axial, o tau, el tau directamente versus deformación axial. En cualquier caso, las curvas son bastante similares y lo que nosotros vamos a experimentar es una curva que es no lineal, que va a depender de la rigidez del suelo, en qué tan altamente no lineal va a ser, hasta llegar a un peak que lo define mis parámetros de resistencia, cosa que estamos viendo, y después empieza una zona de reblandecimiento a un cierto nivel de deformación que le llamamos de estado crítico. El estado crítico es una condición donde se alcanza una variación de la deformación a volumen constante. Eso es lo que denominan el estado crítico. Y de ahí le sigue a muy grandes deformaciones, o sea, si yo sigo deformando y se sigue acumulando mucha deformación, se llega a una condición de resistencia que le llamamos residual. Previo al peak o entre el peak y el inicio, regularmente nos movemos para efectos del diseño. Buscamos estar entre el peak y el inicio para poder diseñar. Nunca quiero diseñar post falla. Vamos a diseñar pre falla. Por lo cual, definir el peak es absolutamente fundamental y ahí es donde nosotros decimos, ya, mi problema es corto o largo plazo, drenado o no drenado, qué phi y qué C voy a analizar y todo esto que hace parte de lo que corresponde a este capítulo. Y antes de la falla, digo, bueno, ¿y cómo se va a deformar esto? ¿Cierto? Se va a deformar con tales condiciones para poder yo definir si efectivamente mi problema, digamos, va a tener situación asociada a deformación, es decir, va a estar controlado por la deformación o controlado por la resistencia. Entonces, definir todo lo que ocurre antes, fundamental para efectos del diseño. Lo que ocurre después se usa para diferentes motivos, pero el principal quizá son los análisis de peritaje, o sea, de situaciones que fallaron o de zonas que ya experimentaron una falla y que queremos ver sus propiedades en este momento. Ahí evidentemente el suelo va a estar en una condición de deformación importante, ya está fallado, recuerden, post falla, y ahí en ese caso entonces podemos hacer una evaluación. Por ejemplo, los análisis de laderas que están en falla, o sea que fallaron ya y que están en una condición de depositación, es posible que se requiera de un análisis de parámetros residuales para ver en qué condición quedó posterior al desplazamiento o al deslizamiento. En el caso particular del estado crítico, la condición de estado crítico de volumen constante es muy usada para determinar otros parámetros de respuesta del suelo, pero no es un estado que muchas veces se use desde el punto de vista del diseño de manera directa. Más bien es usado para determinar otras cosas. Por ejemplo, los análisis de licuefacción, hay metodologías para evaluación del potencial de licuefacción de un suelo que se basan en la teoría del estado crítico y en las condiciones de estado crítico del suelo. Entonces, hay elementos que se usan del estado crítico para posteriormente incorporarlos en un método particular de evaluación de la respuesta dinámica. Los ensayos triaxiales pues, son el punto de referencia para hacer todos estos tipos de análisis y es complejo, sí, determinar las grandes deformaciones, es decir, esto a mucha gran deformación en los triaxiales convencionales. Por lo que cuando se requieren hacer evaluaciones a gran deformación, estamos hablando de que se requieren ensayos como el de corte torsional, que permite un nivel de deformación mucho mayor. ¿Cuánto es un nivel de deformación mucho mayor? Generalmente, los ensayos de corte triaxial no superan entre el 15 al 20% de la deformación axial. Por ahí andan, en algunos casos 25%.
pero ya valores mucho mayores para poder determinar la condición de deformación residual de manera confiable, empieza a ser complejo con este tipo de ensayos. Hay ensayos de corte directo que se usan también o que tienen equipos que pueden registrar unos niveles de deformación mayor y se venden los equipos como equipos que permiten deformaciones residuales, pero eso ha sido bastante cuestionado. Pero en cualquier caso, para efectos del diseño, es poco usado esa parte de la gráfica. Respecto de lo que ocurre en la condición peak, lo que ocurre en la condición residual, que es esta bajada de la resistencia, va a depender de si el suelo está en una condición muy densa o altamente preconsolidada o está suelta o normalmente consolidada. Ese recorrido que hace la trayectoria de esfuerzos hasta llegar hasta la envolvente de falla, que está acá ejemplificada con esta línea punteada que dice que es el FIPIC, pues va a variar dependiendo de si el material tiene una densidad muy alta o está muy empaquetado. Es decir, la variación entre las propiedades de resistencia peak y residual va a ser mucho más marcada entre más denso esté el material. Por ejemplo, si nosotros llegamos aquí a esta condición peak, y sigo deformando, aquí empiezo a tener una bajada importante de la resistencia y un aumento importante de la deformación. Esto ocurre regularmente en suelos más densos, pero si el ensayo lo hiciera en ese mismo tipo de suelo, pero en un suelo más suelto, es posible que esta curva fuera mucho más, una curvatura mucho mayor y la bajada a la condición residual fuera mucho menor. O sea, la diferencia entre el residual y el peak no es tan marcada como la diferencia que sí se observa cuando el suelo es muy denso o muy rígido, ¿ya? Un paréntesis, la condición de volumen constante o de estado crítico se genera cuando determinamos nuestros parámetros de resistencia en una situación donde la deformación axial aumenta, pero el volumen de la muestra no varía. Las dos tipologías de curva que usamos para determinar la respuesta del suelo son la curva que mencioné hace un ratito, esfuerzo desviador versus deformación axial, pero también la curva de deformación volumétrica, que estaría aquí en el eje de la Y, y deformación axial. Entonces, la condición que uno llama de estado crítico, de condición límite, o que a los parámetros le ponen un subíndice CB, de volumen constante, constant volume, se considera cuando aquí estamos evaluando variación volumétrica. Vuelvo, insisto, cargamos, llegó a la rotura, este es el peak, siguió bajando un poco y por más que yo siga buscando que haya una variación en el volumen, yo sigo deformándolo, o sigue aumentando su deformación, pero el volumen de la muestra no varía, el volumen de la muestra se mantiene constante. Esa condición es una condición crítica, extrema, pero que se denomina, se denomina condición de estado crítico o de volumen constante, a muy gran deformación. Entonces, cuando alcanzamos esos niveles de esfuerzo, es posible que yo llegue a una situación donde el cambio volumétrico no se vea muy marcado y tenga una baja importante en la resistencia respecto de lo que tengo en una condición peak. O solamente teórica más que nada. Sí, particularmente la condición de estado crítico tiene sus, digamos, sus adeptos en cuanto a que hay muchas metodologías que basan su formulación en teoría del estado crítico. Yo particularmente considero de que es un estado que me permite determinar otros aspectos, pero yo no le veo de manera directa una utilidad práctica concreta. Sé que hay metodologías, como mencionaba, de licuefacción que nos permiten usar teoría del estado crítico para evaluar ello. También hay forma de determinar parámetros de deformación plástica, como es el ángulo de dilatancia, en términos de parámetros críticos, como el phi crítico. Pero que yo desde el punto de vista del diseño le vea, del diseño como de aspectos más comunes o habituales,
una aplicación directa concreta, no. Yo creo que más bien es un puente para usar otras. Muchas veces se confunde el estado crítico con el residual. Y entonces hay como que dicen, ah, perfecto, uso lo crítico para lo residual, pero realmente lo residual es otra cosa que puede estar muy cercano en términos de deformación a lo que ocurre en la condición de estado crítico, pero son teóricamente dos cosas diferentes. El estado residual es ya lo que queda de resistencia producto de un exceso o una cantidad de formación importante acumulada en el suelo. Bajo esa condición residual incluso no hay cohesión, la cohesión ya se ha perdido por completo y solo tengo un valor de resistencia que es ese valor residual. Ahí yo tengo una utilidad directa, pero yo el crítico como tal sé que lo usan, sé, pero aquí entra como mi opinión personal respecto de que ese uso quizá me permite evaluar comportamiento de manera muy rigurosa, pero no necesariamente tiene una aplicación práctica tan directa como si la tienen otros parámetros.